Vamos a dedicar 2 programas, este es uno de ellos, de momento cultural, a nuestra lengua. Comenzando diciendo que tenemos un problema inicial. Nuestra lengua, ¿cómo se llama? Yo prefiero siempre usar la palabra castellano. Se me hace que es más claro y más preciso. La razón es muy específica. En España hay muchas lenguas y son tan españolas como el castellano. El catalán, el gallego, son de nuestra misma familia latina. El éuskaro es totalmente una lengua diferente, éuskaro vascuence. Está también el bable. Bueno, en fin, para mí es más técnico decir castellano. Sin embargo, por razón internacional, necesitamos hablar de español, porque así es en otras lenguas. En inglés, si digo Castilian, no me entienden. Spanish, cualquiera entiende. Entonces, pues, sucede lo mismo que con el inglés. El inglés, pues, es de Inglaterra, pero es en realidad la lengua del Reino Unido, de la Gran Bretaña, sería el británico. Entonces, son problemas de denominación. ¿Cuál castellano es el que usamos nosotros? Es el castellano imperial, el castellano que se extendió en todas partes donde Castilla llegó. Nosotros usamos diferentes formas de hablar castellano. Yo, cuando tengo que definir qué hablo, digo que escasamente hablo un dialecto bogotano chapineruno, porque esa es realmente mi lengua madre. Ya no lo pronuncio como debiera ser, ya no digo R's ni las S's de bogotanos, pero de todas maneras ese es un castellano distinto, tan distinto que cuando hace muchos años yo era estudiante de la Universidad Javeriana, tuve que hacer un trabajo con una compañera y me invitaron entonces unas tías muy queridas a que fuéramos a almorzar. Teníamos la sala, etcétera, para poder trabajar. Bueno, y se portaron muy queridos mi tío y mis tías con ella. A los 2 o 3 días volví a darles las gracias y me preguntaron: esa niña tan chirriada, ¿cómo habla de raro, mijito? Dije: no, los que hablan raro son ustedes. Ella habla en castellano y ustedes hablan en rolo, y entonces por eso es que se les hace raro, porque mis tías nunca lograron hablar sino en rolo, puro rolo, y siempre fue así. Bueno, eso lleva a que necesitemos diccionarios diferentes. Acabó de salir el domingo en las lecturas del Tiempo un articulito que sale cada mes de doña Soledad Moliner, tiene el mismo apellido de doña María Moliner. Doña Soledad Moliner contesta preguntas sobre la lengua, y alguien le preguntó que por qué nosotros llamábamos en nuestro lenguaje colombiano cuco a los calzones de las mujeres. Y entonces ella hizo todo un análisis muy simpático de la palabra cuco, y les voy a mostrar. Entonces dice que el cuento me puso en un brete, pues son pocas las pistas que encontré. El diccionario
panhispánico de dudas, que es de doña María Moliner, esta es Soledad Moliner, ni siquiera trae la palabra. El de la Real Academia, cuya edición 22ª es la que tenemos, no incluye cucos en plural, pero sí una variedad de acepciones para cuco: pulido, taimado, astuto, oruga o larva de cierta mariposa, cierta ave, el cuco, cierto juego de naipes, un taur, cierto reloj. Como se ve, ninguna de ellas es sinónimo de lo que en Colombia llamamos comúnmente calzones, en Venezuela pantaletas, en España bragas, en Argentina bombachas. Es más, el diccionario panhispánico de dudas omite por entero la palabra cuco en singular, que en nuestro país es un adjetivo muy empleado para calificar algo al mismo tiempo bonito y simpático. Todo lo que pude averiguar gracias a la lingüista española Pilar García Mutón es que en Andalucía, desde hace mucho tiempo, se denomina cucos a las bragas, de modo que el término viene de allí, no es un colombianismo. Bueno, eso dice doña Soledad. Claro que yo me puse a mirar, dije, yo tengo el diccionario del colombiano actual, y entonces ese diccionario del colombiano actual, miré, y ahí está los dos sentidos de cuco. Cuco en singular, bonito; cucos, calzones de mujer. Ese es nuestro lenguaje colombiano, y así sucede continuamente con palabras, etcétera, que se van inventando, que van llegando, que se usan en una parte y que no se usan en otra. Alguna vez trabajaba yo en el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, y tenía obispos de Argentina y de Brasil, etcétera, y di un informe para mí muy claro, que teníamos que ir al Palacio de Nariño. El presidente Belisario Betancur nos recibía en una audiencia, y entonces dije que bajaran rápido, se subieran a la buseta y cogieran puesto, y soltaron la risa muchos de ellos. Bueno, yo quedé, ¿qué habría metido patas? Pues bueno, claro, los argentinos se les hizo muy grave que un cura estuviera diciéndole a unos obispos que cogiera, porque coger en Argentina significa tener relaciones sexuales. Y a los brasileños se les hizo peor todavía que se subieran en la buseta, porque la buseta en Brasil es el órgano sexual femenino. Así que, como ven, eso es un problema gravísimo. Si uno dice papaya en Colombia y dar papaya, lo entiende. Vaya a decir papaya en otra parte y en otro país, y resulta que es otra cosa, que es el seno de una mujer. Entonces tiene uno que saber cuándo dice, cómo lo dice y en qué ambiente lo dice, o si no, tiene que hacer el esfuerzo de traducir. Nosotros tenemos fama, en parte justificada, de que somos precisos en el lenguaje. Y hay una anécdota que Héctor Echeverry Correa se le atribuye a don Miguel Antonio Caro. Yo no la conocía de él, la conocía, la misma anécdota, atribuida a don Luis López de Mesa. Voy a cortarla. Don Miguel Antonio Caro, modelo conservador, piadoso, católico, etcétera, según esa anécdota de Héctor Echeverry Cortés, lo pilló la señora en mucho enclinche
con la sirvienta boyacense. Y entonces doña Anita Narváez, que era la señora, le dijo: Miguel Antonio, estoy sorprendida. Y don Miguel Antonio, siempre preciso, le contestó: Anita, el sorprendido he sido yo. Tú estás estupefacta. Eso mismo se le atribuye a Luis López de Mesa con su hermana doña Inés. No repito el cuento. Nosotros tenemos un día, el 23 de marzo, perdón, el 23 de abril, me equivoqué, tenemos un día, el 23 de abril, que es para nosotros el Día de la Lengua, y es coincidencia el mismo día de la lengua inglesa, porque ese día murió Shakespeare, y ese día murió Cervantes en años diferentes y en fechas diferentes, pero el día es el mismo. Y en Cataluña también es el Día de la Lengua Catalana, porque es el día de San Jorge, San Jordi lo llaman ellos. Ese Día de la Lengua es un día para nosotros pensar en nuestra lengua. Ya pasó ese día, hace días. Entonces hoy pensemos algo de la necesidad de tener buenos diccionarios. Hay uno que es oficial, que es de la RAE, Real Academia Española de la Lengua. La edición del 2001 trae 10 volúmenes en una versión o 2 volúmenes en otra. Ese diccionario es el oficial. Eso no quiere decir que si una palabra no está en ese diccionario, no existe en nuestra lengua, sino que todavía no ha sido reconocida oficialmente. Estamos en proceso. Cada año y en diferentes reuniones se postulan nuevas palabras, nuevas expresiones, para enriquecer la lengua de España, que es nuestra lengua. Hay un libro que es realmente una labor maravillosa, de mucho trabajo, que es el Diccionario Crítico Epistemológico Castellano e Hispánico. Y ese usa bien la expresión castellano e hispánico. Así que muchas veces tiene que poner expresiones catalanas o gallegas o portuguesas porque son hispanas y han tenido que ver con nuestra lengua. Ese diccionario lo dirigió Joan Corominas. Joan es en catalán, que era profesor de filosofía románica de la Universidad de Chicago, y lo ayudó el profesor José Pascual, profesor de griego histórico de la Universidad de Salamanca y profesor de historia de la lengua española en esa Universidad de Salamanca, que es universidad pontificia. Son 6 volúmenes. Los 5 primeros ya habían salido hacía tiempos. Yo tengo ya la edición con los 6 volúmenes que hacen parte de algo monumental, que
que es la Biblioteca Románica Hispánica. Ahí coge uno cada palabra de las que tiene y encuentra la raíz etimológica, de dónde viene, cómo se ha formado, de qué lengua procede, cómo se usa, etc. Es algo maravilloso. El diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Cuesta mucho dinero. Nosotros tenemos un diccionario que nos hace honor en Colombia, que es el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Lo dirigió y sus primeros volúmenes los alcanzó a publicar en vida Rufino Cuervo en 1872 y se quedó ahí. El Instituto Caro y Cuervo, en honor de Miguel Antonio Caro y de el Rufino Cuervo, al fin logró terminar de hacerlo y es hoy una obra maravillosa que ganó el Premio Príncipe de Asturias en comunicación hoy. Ese libro yo no lo pude conseguir, lo tenía en la biblioteca del catolicismo en la curia de Bogotá, pero es una edición tan costosa que tuve que conseguir una versión moderna que es en CD-ROM. Entonces hay esa versión que es fácil de usar y que no es tan costosa, que es publicada por Herter. Y cerrando este capítulo de grandes diccionarios está el diccionario que ya mencioné, el diccionario panhispánico, fíjese ese nombre, panhispánico de dudas, que es también publicado por la RAE, la Real Academia Española, con la unión de la Asociación de Academias de la Lengua, en la cual la primera históricamente organizada es la colombiana. Este diccionario panhispánico de dudas creó un equipo que se llama Español al Día, coordinado por doña Elena Hernández. Ya publicó en el 2005 una bella versión. Y queda por último el diccionario del uso del español, escrito por doña María Moliner. 2 grandes volúmenes, 2 maravillosos volúmenes. Yo tengo la 5ª reimpresión de la 2ª edición, hecha en el 2004. Es un diccionario maravilloso. María Moliner gastó una vida en escribir esa maravilla. Es una investigadora de gran altura. Con eso cerramos este aparte de diccionarios castellanos universales que sirven para precisar y entender mejor nuestra lengua castellana. Y hay unos diccionarios muy curiosos que no es común tenerlos. Yo tengo uno que de cuando en cuando me gusta mirarlo. Se llama el Diccionario de Germanía
¿Qué es esa vaina, germanía? Es la jerga que se tenía en España y de la cual quedan muchas palabras. Y es muy interesante porque uno aprende a decir mejor las groserías y a decir las expresiones vulgares, a saber insultar, a no quedarse simplemente con 2 o 3 palabritas. Porque ahora, lamentablemente, nuestra falta de originalidad en el lenguaje ha hecho que un escritor diga: ¿cómo es de curioso hoy los colegios bogotanos? Todos los niños no tienen sino 2 nombres, no hay sino 2 nombres, huevón y marica. Todos se llaman así. ¿Qué será? Eso es pues falta de poder poner otros nombres. Entonces quiere decir que estamos muy pobres aún para decir las groserías. Y eso siempre sería mejor que aprendiéramos a decir más vulgaridades, si es que se quieren decir. Bueno, y aquí una anécdota. Dicen que en la provincia de García Rovira, allá en la zona de Málaga, el campesino va y se confiesa: acúsome, padre, que le dije a mi compadre, hijo de puta, remamado, mal parido, 7 leches, y además de eso, padrecito, lo insulté. Entonces uno no sabe qué más pudo haberle dicho. Entonces, pero bueno, entonces es parte del léxico de una región en un momento determinado. Hay los libros que siempre se necesitan, un libro de sinónimos y antónimos, porque uno necesita, si quiere ser correcto, cambiar a veces, para no repetir una palabra por la equivalente, y entonces hay diccionarios de sinónimos y antónimos. Y hay diccionarios como el que mostré al comienzo, que ese sí lo tengo aquí, el diccionario del colombiano actual. Me falta conseguir, y ojalá alguno me diga dónde, el diccionario de bogotanismos que salió en la feria del año pasado. No lo conseguí en ese momento y no he podido conseguirlo, que es una obra de aquí, de nosotros en Bogotá. Este tipo de diccionarios ayudan mucho porque le aterrizan el lenguaje en el lenguaje de cada día. Claro que periódicamente yo voy recogiendo muestras de nuevos lenguajes. Aquí tengo una columna que salió hace poco en El Tiempo sobre el top de palabras y términos que se usa, según dice el autor, en la jerga de los muchachos y muchachas de hoy. Y entonces tiene la palabra entucar, actitud de conquista y seducción. Así que cuando está tratando de conquistar una niña, está entucando a mi amiga. Y la palabra guerrillero, que es de tanto uso en nosotros, significa también en el lenguaje vulgar persona mal vestida. Bueno, entonces esto es un guerrillero. Yo a veces veo aquí frente a mí algún guerrillero. Nospi significa nos pillamos, es decir, nos vemos luego. Y así, paniquearse es asustarse, entrar en pánico. Perro nosotros teníamos la palabra perro no solamente para el animalito, sino para la que era muy fregado la persona, decíamos que era muy perro. Ahora resulta que también perro significa amigo y compañero. Así que si uno tiene un perro, no sabe uno si es un animal o un pendejo que tiene ahí que le ayude y que no. Y cajonero es una persona doble, traicionera.
Y una que se me hizo rarísimo, zunga, mujer promiscua, que se entrega fácil a los hombres. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos en otro tiempo putaracha, culiflojita, ¿cómo se llama? Bueno, de todas las formas, para no decir todas las demás ya puras vulgares, que esas sí están en el libro de Germanía. Hay un capítulo especial sobre todas las zungas. Entonces, jalispesa, tampoco sabía. Japistesa es como se dice, japistesa, que es la combinación entre felicidad y tristeza. Y fruspiro es un suspiro ahogado. Así que ciertas personas aquí enfrente mío están con fruspiro, es decir, de estar enamorados. Y hormonado significa un muchacho que come mucho. Eso sí se me hizo chistosísimo, porque eso no tiene nada que ver uno con otro. Y aquí también ponen como vulgaridad gonorrea, que es una enfermedad, pero es expresión de saludo o de asco. Así que qué gonorrea, ya no sabe uno qué es lo que es, sino depende de lo que se le está diciendo. Entonces, hay necesidad de entonces preocuparnos un poco más por nuestra lengua. Y hay un hombre muy valioso que se llama Fernando Ávila. Fernando Ávila no lo conozco, tengo fotos de él porque están siempre en su columna en El Tiempo. Es el delegado para Colombia de Fundeo. Fundeo es la Fundación del Español Urgente, que es patrocinado por la BBVA, y él tiene una columna muy simpática, la saca con frecuencia casi semanal. Aquí les muestro algunas de las últimas columnas. Esta sobre puntual, para decir que a veces no es tan puntual, y sobre básquetbol y uso de términos así, de eso. Y así, aquí tengo más, el verbo principal y el verbo subordinado. Este es sobre compusieron, para decir que eso es imposible. Compuso nada más. Yo encuentro que mucha gente en eso escucha uno, hubieron. Le digo yo, ¿qué haría mi profesora de castellano de primaria? Por lo menos un pellizco le metería a la persona que dijera de esa manera. Porque el verbo haber se puede usar siempre en distintas formas como compuesto, pero solito no admite sino tercera persona. Entonces hay que decir hay conmigo, o hay, o hubo, pero nunca el horrible hubieron. Y lo malo es que uno lo oye en todo momento, y lo oye por televisión y por radio. Entonces hay necesidad de hacer un esfuercito por mejorar y corregir nuestra lengua, para por lo menos ser precisos. Y entonces él, Fernando Ávila, nos va dando cosas. Yo he tomado algunos ejemplos de él, pero dejemos uno nomás. Por ejemplo, poner proyecto, decir que alguien está construyendo una obra y el proyecto, eso está muy bien cuando es obra, pero proyecto es en realidad solamente cuando hay eso. Cuando no es más sino lo que se piensa hacer, es un dibujo o un apunte que se tiene para hacer después realidad lo que se tenía pensado. Y tenemos el problema de doméstico. Qué cosa tan horrible. Le oye uno ahí, vuelos domésticos. ¿Cuáles vuelos domésticos?
son vuelos nacionales. Es simplemente porque ponen en inglés domestic, entonces ponen doméstico, pero no es lo mismo. Y ponen economía doméstica, y es como economía nacional. O también habla del terrorismo doméstico. No, terrorismo interno, terrorismo en Colombia, etcétera. Entonces, mejoremos un poquito y precisemos nuestra lengua.